Señor presidente del Gobierno, señorías, debo expresar, aunque brevemente, mis dudas acerca de si realmente los constituyentes esperaban, en el desarrollo del artículo 57 de la Constitución, el proyecto de ley en los términos presentados, pero en cualquiera de los casos no es intención alguna de este grupo parlamentario polemizar al respecto, entre otras cosas, porque nada tiene que ver y no tiene por qué afectar ni al actual jefe del Estado ni al futuro jefe del Estado. Entrando, pues, en materia, empezaré por nuestra posición de voto. Como ustedes saben, Convergencia y Unió, el grupo parlamentario que represento, se va a abstener en esta iniciativa legislativa, en este proyecto de ley orgánica. Se ha dicho a lo largo de estos días que estamos en un momento clave de la historia de España, que es el inicio de una segunda transición. Se nos ha recordado que Convergencia y Unió estuvo con Miquel Roca como ponente constitucional en la redacción, por tanto, de la Carta Magna. Relevantes las tres consideraciones y, precisamente por las tres, por cada una de ellas, nosotros nos vamos a abstener. Sí fuimos ponentes de la Constitución española. Sí defendimos y votamos esa Constitución. Sí lo fuimos en un momento clave para la historia de España. Otra cosa sería hoy hablar de qué historia y de qué España o de qué Españas. Y sí participamos activamente en la transición política. Pero precisamente por ello, hablando de esa transición, en esa primera transición, en la Constitución del 78, en ese momento clave que se recuerda de la historia de España, de esa España que se quería entonces constitucionalmente integrada por nacionalidades que no dejaba de ser expresión de naciones sin Estado, en cualquier tesis de derecho político o derecho constitucional, voy por pasos, por tanto, a explicar y razonar el porqué de esta explicación. Estamos discutiendo, eso es cierto, la abdicación, y el proyecto de ley lo que hace es pretender aceptar la misma, y son ciertas las observaciones técnicas, técnico-políticas hechas por el señor Rubalcaba. Estamos, por tanto, en un trámite de abdicación. En ese trámite de abdicación, nuestro grupo parlamentario quiere hacer un pequeño balance de cuál ha sido, a nuestro entender, el reinado o la condición y ejercicio de la jefatura de Estado por parte del rey Juan Carlos. Hacemos en términos positivos un balance, en términos globales, un balance positivo. Claro que hay claroscuros. Todo servidor público tiene claroscuros en su trayectoria. Seguro que cualquier otro también los tendría. Pero si hace poco elogiábamos, y hoy se ha recordado aquí, al que fuera primer presidente del Gobierno, creo que es justo también verter estos elogios respecto al rey Juan Carlos. Alguien dirá que son orígenes distintos. No, precisamente, los orígenes también van ligados el uno al otro. Hecho este balance positivo en términos globales, nos hubiese gustado a Convergencia y Unió, nos hubiese gustado a quien tiene hoy nuevamente responsabilidades de gobierno en Cataluña, que el discurso del rey, la actuación del rey, en el marco, por supuesto, de sus competencias constitucionales, hubiese sido más activo en favor de las demandas sostenidas por una gran mayoría de la ciudadanía de Cataluña. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero, como les decía, ha sido un referente positivo con sus pros y sus contras de los cambios sociales, políticos y económicos del conjunto del Estado a lo largo de los 38 últimos años. Siempre será opinable, y habrá en este sentido muchas personas, incluso votantes nuestros, que no compartan esta posición. Siempre será opinable. Como cualquier servidor público, sus funciones y el balance de su ejercicio siempre será opinable. En cualquier caso, nosotros aquí queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento por sus aciertos. Agradecimiento que también, nadie se acuerda de ella, quiero expresar a una mujer que ha sido la reina Sofía. Pero miremos ahora hacia el futuro.
Se habla de una nueva transición, de un momento clave de la historia de España, de cómo es que Convergencia y Unió, que estuvo en la primera transición, esa Convergencia y Unió, que tuvo un ponente constitucional, cómo es que ahora no se dispone a participar en lo que dice el momento clave de la historia de España con un voto positivo. Y aquí radica la respuesta. Sí, Convergencia y Unió estuvo, pero ahora no está. ¿Y por qué no está? Porque ustedes, las fuerzas mayoritarias de esta Cámara, llevan tiempo excluyéndonos de esa historia. Silencio, por favor. Insisto, el orador tiene que tener libertad clarísima de expresión. Llevan tiempo excluyéndonos de esa historia, del desarrollo de la transición y de la Constitución. No es una cuestión puramente territorial, como señalaba un ministro del Banco del Gobierno estas últimas horas, la que plantea Convergencia y Unió. Es una cuestión formal, es también una cuestión territorial, pero es una cuestión de fondo. Esos rumores que cuestionan mi afirmación de habernos excluido de la historia de España deben acordarse que el 24 de febrero el jefe del Estado excluyó de una reunión clave para el futuro de la historia de España a Convergencia y Unió y, por supuesto, el Partido Nacionalista Vasco, pero a nosotros, que habíamos participado en el consenso constitucional. Debo recordarles que en esa historia de España ha habido un capítulo que el Tribunal Constitucional consideró apartado de la Constitución, de la que no solamente ustedes nos excluyeron, sino que pretendían excluir a Cataluña de aquello que se sentía integrada en un contexto de una España de nacionalidades y regiones, y me refiero a la LOAPA. Cuando hablo de excluirnos de la historia de España, quiero recordarles que recientemente ustedes reformaron la Constitución en su artículo 135 y nos excluyeron de la preparación de esa reforma de la Constitución. ¿Es también territorial? Claro que sí, también lo es, pero no simplemente territorial. En esos capítulos que les acabo de recordar, y si después hay más rumores, no tengo inconveniente en incrementar el listado de los mismos, ningún inconveniente, expulsaron de una historia compartida que nosotros, desde el principio, defendimos. Ustedes han apelado mucho a Miquel Roca. Miquel Roca, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, dijo textualmente: habrá de reconsiderarse el pacto constituyente y definir nuevas bases para la convivencia. Y eso, que es lo que pretende, entre otras cosas, una consulta que ustedes no le dan cauce alguno, enfrente a ello cierran la puerta a esa aspiración, pero en cambio sí consideran que deberíamos estar en una nueva transición. Cierran la puerta por una parte y nos llaman a participar de la misma por otra. El pacto constituyente, sigo con palabras de Miquel Roca, está finiquitado. Palabras de un ponente constitucional, no palabras simplemente del portavoz de Convergencia y Unió hoy en esta sesión. Eso fue lo que digo. Y tocaba rehacer el pacto. Y toca oír lo que piensa el pueblo de Cataluña. Y ustedes, en lugar de eso, buscan simplemente la adhesión a un nuevo pacto, la adhesión a una nueva transición. Y no solo se limitan a ignorarnos, sino que además, palabras del presidente del Gobierno, nos acusan de hacer política pequeña. Por el amor de Dios, señor presidente del Gobierno, política pequeña es recurrir por intereses de partido un estatuto plebiscitado por el pueblo de Cataluña. Política pequeña, y aquí está el expresidente de Andalucía, señor Chaves, es crear animadversión a través de publicidad en las radios diciendo que el señor Chaves se había vendido a los catalanes en el estatuto para ganar simplemente a ustedes votos al PSOE. Eso es política pequeña. Política pequeña es decir Endesa antes alemana que catalana. Política pequeña es me estoy centrando, señoría, no sé cuál de ellas, exactamente a dar respuesta a las razones públicas que el presidente del Gobierno ha señalado respecto a lo que estaba haciendo Convergencia y Unió. Por tanto, acostumbrémonos todos a escuchar con respeto a los demás, como hace siempre nuestro grupo parlamentario. Política pequeña es impedir
tan grave como impedir la renovación del Tribunal Constitucional para asegurar una lectura restrictiva del Estatuto, por tanto de la Constitución. Y política pequeña es, no nos recuerden lo que es política pequeña, votar contra un Real Decreto que impedía la intervención de España en términos económicos por la Unión Europea, y ustedes lo que querían es ver pasar el cadáver político de Rodríguez Zapatero por delante de la puerta. Eso sí es política pequeña. ¿Que ha habido política pequeña de más gente? Sin duda, sin duda. Y de tanta política pequeña aquí estamos. Pero sobre todo la ha habido, y principalmente, de ese grupo parlamentario y de las mayorías parlamentarias de esta Cámara. Dijo el señor Rubalcaba que estamos ante un pacto de Estado. Cierto. Vamos a elegir un nuevo jefe de Estado. Y este Estado, acto de Estado, vamos a elegir a un nuevo jefe de Estado. Por tanto, en ese acto de Estado conviene recordar que ese Estado al que le estamos eligiendo o dando paso a que pueda ser elegido un nuevo jefe de Estado no ha sido y no es neutral con Cataluña. Hemos tenido más confianza nosotros en ese Estado, hemos demostrado a menudo más confianza en ese Estado nosotros con votaciones asumiendo responsabilidades en esta Cámara, gobernando unos y gobernando otros, que no muchos de los integrantes de este Parlamento. Pero ahora no existe esa confianza y sabemos que una buena parte de la ciudadanía no está de acuerdo con las maneras de ese Estado respecto a Cataluña. Y ese Estado debe ganarse de nuevo la confianza. Y nosotros, que somos la fuerza política principal de Cataluña y que tiene responsabilidades de gobierno en Cataluña, somos sensibles a ello. Y como somos sensibles a ello, solo podemos traducir nuestro voto en una abstención. No es una abstención a una institución concreta, y mucho menos a una persona, que quede claro, no es una abstención a una institución concreta y mucho menos a una persona. Pero es el jefe del Estado, de ese Estado cuestionado, de ese Estado que el tiempo dirá si recupera la confianza por parte de aquellos ciudadanos que se la retiraron. Hablar hoy en este debate, se hizo antes, de monarquía-república, tampoco es, a nuestro juicio, el debate principal y el motivo del debate. Habrá opiniones hoy, antes y siempre, para todos los gustos, legítimas, responsables. Unos serán favorables a la monarquía, otros no. Yo solo quiero decir que no es este el debate y que además los políticos, creo que con humildad, cuando nos aproximamos a ese debate monarquía-república, debemos recordar, por ejemplo, que en el último barómetro del CIS, cuando los ciudadanos plantean sus principales problemas, los políticos en general, los partidos y la política, aparecemos en el 4º lugar. Y en cambio, la corona aparece en el 26º lugar. Por tanto, a la hora de enjuiciar una institución, desde aquella que somos los partidos políticos o los políticos, debemos al menos reconocer y tener la humildad que estamos mucho más valorados, menos valorados, que suponemos para la ciudadanía mucho más problema que lo que supone la propia monarquía. Permítanme citar a otra persona que a menudo también en esta Cámara es recordada. Cambó sí que tenía un planteamiento para España. Cambó sí que era, en cualquier caso, un político con el que podía uno entenderse. Les voy a leer parte de un discurso que creo es importante. Un discurso de Cambó en diciembre del año 1918. A cuenta de la situación política de entonces decía: son los gobiernos los responsables y la palabra del gobierno ha sido hostil. Si los hombres y sus tentáculos de la monarquía quieren detener nuestra marcha, no nos entendremos en pensar en monarquías ni en repúblicas, porque no podemos, ni debemos, ni queremos detener la marcha de Cataluña. Para nosotros, república o monarquía, Cataluña. Eso decía Cambó, y eso sigue diciendo Convergencia y Unió hoy en este debate. Va a suceder a Juan Carlos el príncipe heredero que será el futuro rey Felipe VI. Reitero en nombre del Grupo Parlamentario lo que públicamente ya hemos expresado. Le reiteramos que nada tiene que ver con este pasado, que no sería justo para él enturbiar su designación y coronación.
a la cual desde el primer momento he dicho que asistiré como portavoz de este grupo parlamentario con mucho gusto. Hemos dicho también que le deseamos todo tipo de aciertos y de éxitos por el bien de todos, incluso aunque a veces de ello se saquen y busquen diferencias entre Unió y Convergencia, a partir de ser el dirigente de la Federación que tiene el honor de haber hablado más horas con el príncipe Felipe, debo decir, y lo repito, que creo sinceramente que es una persona preparada, preparada y competente para afrontar una necesaria renovación desde su espacio constitucional, pero a todos los niveles. Le felicitamos, pues, ya desde ahora mismo, pero no sin ello quiero recordar algo para finalizar mi intervención. El rey arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones. Espero que el nuevo rey sea sensible tanto a las demandas de la ciudadanía de Cataluña como a la crisis de las instituciones que en algún término antes el portavoz socialista hacía ya referencia. Y en ese ámbito competencial que la Constitución reserva para el rey de arbitrar y moderar las instituciones, espero y deseo que ejerza desde el primer día, desde su primera intervención pública, sin pérdida de tiempo, el impulso necesario para la regeneración de nuestro sistema democrático en general y para que Cataluña pueda democráticamente expresar sus aspiraciones de futuro. El tiempo lo dirá y el tiempo lo juzgará. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Durán. Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV, UIA, la Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Lara. Por favor, ruego silencio. Señor. Gracias, señor presidente. Señorías, el rey abdica. 3 palabras. Por favor, perdón, señor Lara. Señores del Grupo de Izquierda Plural, les llamo al orden por primera vez para que retiren los carteles. El rey abdica, señorías. 3 palabras para dejar una herencia. Hemos sido radicalmente respetuosos con las demás intervenciones por parte del Grupo de la Izquierda Plural. Señor Lara, vamos a ver, espere usted un momento. Por favor, este es un debate muy importante para la política española. Está hablando el presidente, no me lleven la contraria. Por favor, ruego respeto al orador. Comience, señor Lara. 3 palabras para dejar una herencia. Para dejar en herencia nada más y nada menos que la jefatura del Estado. Un señor la va a heredar como si fuera una propiedad privada. Se dice en la propia exposición de motivos, entre comillas, mi hijo, Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad que es seña de identidad de la institución monárquica. ¿Y el pueblo qué opina? ¿No dice la Constitución que la soberanía nacional reside en el pueblo español? Señorías, la abdicación se ha gestado de una forma oscura, una especie de maniobra palaciega entre algunos de los partidos dinásticos
que ha dejado al Parlamento de convidado de piedra. Han situado a los ciudadanos como súbditos, con un bombardeo a la opinión pública de alabanzas al heredero, endulzando la maniobra para presentarla como una regeneración del sistema. La sucesión por la línea de consanguinidad no tiene nada que ver con la regeneración, tal vez todo lo contrario. Es sangre nueva para una dinastía decrépita. Nos traen a la Cámara la abdicación con la transición acabada. Se ha agotado un modelo que ustedes y los banqueros y grandes empresarios quieren perpetuar con la apariencia de cambiarlo todo para que nada cambie. Sin querer ser pretencioso, ni arrogarme la representación de tanta gente que renunció a tantos sueños y tantas convicciones en la transición hasta aceptar un monarca designado inicialmente por el dictador, hoy me siento orgulloso de traer modestamente la voz de mucha gente que dio lo mejor de su vida, que dio la vida, que marchó al exilio, como ayer nos recordaba el presidente de México, porque soñaron con una república democrática. Precisamente por esa historia y por todas esas renuncias en la transición, para que la democracia saliera adelante, tenemos ahora toda la legitimidad del mundo para exigir que se convoque un referéndum para que el pueblo decida su destino. Un destino que se está escribiendo con el sufrimiento de mucha gente, porque esta Cámara ha tomado demasiadas decisiones que no tienen nada que ver con lo que quiere y necesita nuestro pueblo. Por eso se ha abierto un abismo entre una gran parte de la ciudadanía y las instituciones democráticas. Los partidos que han sustentado la monarquía han roto el pacto constitucional de 1978. Los derechos pactados en la transición, incorporados en la Carta Magna, se violan masivamente un día sí y un día también. La lealtad que se proclama a la Constitución española se demuestra no modificándola, sino cumpliendo los derechos sociales y laborales y civiles consagrados en la propia Constitución. Se desahucia, señorías, a la gente sin piedad de sus casas. El derecho al trabajo se sustituye por el exilio laboral de miles de jóvenes. La seguridad de tener una pensión futura se aleja cada vez más de más gente. La ayuda a los desempleados se recorta sin contemplaciones. Crece como nunca la desigualdad social. La corrupción se generaliza y llega a las propias instituciones del Estado, incluida la familia real. El conflicto territorial se agudiza y no se resuelve. El deterioro de los partidos dinásticos se ha manifestado en las últimas elecciones europeas y la monarquía llega hoy con el mayor índice de desprestigio desde la transición democrática. En estas condiciones, señorías, el debate de hoy es sobre si queremos profundizar y aumentar la democracia en España o si, por el contrario, queremos continuar con este sistema, a veces despótico, en el que unos pocos y algunas veces fuera de las propias instituciones han tomado y toman decisiones que hacen daño a la vida diaria de millones de personas. Es la hora de la democracia con mayúsculas, porque cuando en las calles se reclama más democracia, no se puede pretender perpetuar un sistema que impide al pueblo que pueda decidir sobre su futuro, sobre algo tan fundamental como la forma de Estado. Nos dice el bipartidismo y la monarquía que dejar que hable el pueblo es negativo para la estabilidad. Pero nosotros nos hacemos una pregunta: ¿estabilidad para quién? Entérense de que el pueblo español ya está en una situación de inestabilidad, de emergencia social, con 6 millones de parados, con decenas de miles de familias perdiendo sus casas y con otras decenas de miles de familias amenazadas por el hambre y la desesperanza. No cabe hablar de estabilidad. ¿Estabilidad para quién? ¿Para las grandes empresas y las grandes fortunas que se han enriquecido con la gestión bipartidista de esta crisis? ¿Estabilidad para la bolsa y el IBEX 35? Ellos no son soberanos. La soberanía reside exactamente en el pueblo español. Señorías, la estabilidad es acabar con las desigualdades, con el paro, con la corrupción que carcome nuestras instituciones. La estabilidad está en alumbrar un nuevo sistema político y social. La estabilidad es la democracia con mayúsculas. Y me atrevo a decir hoy aquí con orgullo que la estabilidad, ¿por qué no es la república?
¿Por qué no quieren ustedes que el pueblo exprese libremente su opinión? ¿Qué miedo tienen a cumplir lo que dice la Constitución española? Esa que siempre tienen en la boca los más patriotas del país, pero que tampoco se preocupan de hacerla cumplir cuando hablamos de derechos como el del trabajo o la vivienda. Para eso hay menos prisas. Reducir el paro y frenar los desahucios no está entre las prioridades de este sistema. Eso lo sabe toda la ciudadanía. Eso sí, cuando se trata de reformar la Constitución, tan sagrada para unas cosas, no hay ningún problema en reformarla en 2 tardes para asegurar a los bancos y a los mercados que no se preocupen, que tendrán su dinero pase lo que pase, que aunque aumente la pobreza y el deterioro social, ellos siempre tendrán el dinero a punto, tal y como se hizo cuando se reformó el artículo 135 de la Constitución española. Desde la izquierda plural no estamos planteando que nuestra vocación republicana se extienda de manera inmediata a toda la sociedad y al resto de partidos políticos. Claro que no. Lo que estamos exigiendo ahora mismo tiene que ver con el concepto profundo de lo que es la democracia. Simplemente queremos que se convoque un referéndum y que se pregunte al pueblo español qué es lo que quiere en estos momentos cruciales de nuestra historia. El 70% de los ciudadanos y ciudadanas de este país no ha votado la Constitución. Que los ciudadanos y ciudadanas de este país decidan libremente y conscientemente cuál debe ser su futuro. Hablamos, pues, hoy de monarquía o república, pero sobre todo hablamos de monarquía o democracia, el derecho de sangre o la urna, que el pueblo pueda votar con libertad en referéndum independientemente de los sentimientos, el pensamiento, la ideología que tengamos cada uno y cada una en nuestro país. La República es una forma de Estado, independientemente de lo que cada uno pensemos, pero sí queremos que la democracia llegue y que llegue por la vía de la urna en la elección de la jefatura del Estado. No encontramos ninguna justificación para que se impida a los españoles expresar su opinión y su criterio sobre este punto. Y para ello ni siquiera es necesario reformar la Constitución. No sería el primer referéndum que se hace, como recordarán, el realizado sobre la permanencia en la OTAN en 1986 o el más reciente sobre la Constitución Europea en febrero de 2004. Para eso está el artículo 92 de la Carta Magna, que también dice literalmente que las decisiones políticas de especial trascendencia, y esta debe ser una decisión política de especial trascendencia, sí o no, podrán ser sometidas a referéndum consultivo a todos los ciudadanos si se quiere, o sea, que sí se puede, pero no se quiere. En la reunión que tuve con el rey, la primera reunión que tuve con él en el mes de agosto del año 2009, le planteé que por qué no promovía un referéndum para que su hijo tuviera la legitimidad directa del pueblo en las urnas, si es que el pueblo decidía. Yo estaba por la monarquía. Sí se ha podido hacer y promover el referéndum, no se ha querido, porque se ha decidido que lo que se acordó en 1978 tiene que ser definitivo y para siempre. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tiene que ser definitivo y para siempre? Señorías, desde mi grupo pensamos que no se puede esperar más, que no se puede negar al pueblo español su derecho a decidir qué forma de Estado quiere. No se les puede silenciar amparándose en cuestiones que ya pertenecen al pasado. Estamos convencidos de que la democracia no puede reducirse a votar cada 4 años, que el hecho de depositar el voto en una urna no da patente de corso a ningún gobierno, a ninguno, para hacer lo que le venga en gana y, sobre todo, contrario a lo que se promete. Las últimas elecciones europeas han dejado claro que los ciudadanos y ciudadanas de este país han cambiado de opinión. Muchos ciudadanos y ciudadanas han cambiado de opinión. Han dicho que están hartos de este sistema bipartidista, que ha servido de pilar fundamental para esta monarquía. Han dicho que están cansados de un sistema institucional golpeado por la corrupción a todos los niveles, en el que unos pocos han sido los más beneficiados a costa de todos los demás. Una corrupción de la que la propia monarquía no se ha escapado. Los ciudadanos han dicho que nuestro país necesita una nueva hoja de ruta, porque la anterior solo puede conducir a más paro, precariedad, corrupción e impunidad. El pasado 25 de mayo, la sociedad española dio un giro histórico ante el que nadie puede permanecer inerte. Nosotros pensamos que es el momento de traducir ese giro en la apertura de un nuevo proceso constituyente que abra el debate también hacia un nuevo proyecto de país. Espero que estén de acuerdo conmigo
en que decidir sobre la forma de Estado es una decisión política de especial trascendencia y que sería mucho más democrático consultar al pueblo español sobre este punto que no hacerlo. Eso, ni más ni menos, es lo que estamos pidiendo, que se convoque, insisto, un referéndum para que la sociedad española se pronuncie y que nuestro país, independientemente del resultado, suba un peldaño más en la escala democrática. Si tan seguros están de lo que piensan los ciudadanos, déjenles expresar su opinión en un referéndum. De lo contrario, lo único que seguirán demostrando ustedes es que tienen una visión paternalista de la democracia, una indolencia y un desprecio desgraciadamente absoluto por el pueblo español. Si deciden, como es previsible, continuar dando soporte a una institución anacrónica y radicalmente injusta, allá ustedes. Pero mucha gente, cada vez más gente, seguiremos defendiendo que no somos súbditos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, que somos ciudadanos y ciudadanas libres, también para elegir directamente al jefe del Estado, al jefe de nuestro Estado. Y estén seguros que el pueblo español se lo hará pagar en el futuro esa decisión que hoy van a tomar. Y no falta mucho para que las urnas vuelvan a hablar. Entonces ni ustedes ni nadie podrán parar los deseos y las ganas de la sociedad española de decir alto y claro qué es lo que quieren para este país. Las elecciones volverán a ser un plebiscito en el que este sistema será puesto a prueba. Señorías, y concluyo, señor presidente, empecemos a regenerar la democracia con la elección por el pueblo de la más alta institución del Estado, porque el pueblo es el único soberano. No cierren una herida que está infectada. Esta democracia tiene demasiados males. No le sumen más. Y recuerden que, como decía un determinado político estadounidense, todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia. Nuestro voto va a ser no, porque exigimos más democracia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Lara. Por el Grupo de Unión, Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Díez. Sí, gracias, presidente. Señorías, señores del Gobierno, señor presidente, al abordar el debate de esta ley orgánica podría comenzar hablando de los errores que se han cometido por unos y por otros, de la improvisación que parece haber rodeado un proceso de tantísima importancia, incluso de la gran aportación del Gobierno a la doctrina constitucional de los Estados modernos con la creación de esta ley orgánica Telegrama. Pero también podría recordar que desde nuestro grupo hemos venido pidiendo que se abordara con normalidad el desarrollo del título 2 de la Constitución en todo lo referente a la jefatura del Estado y que, una vez más, los temas se han dejado pudrir hasta que no ha quedado otro remedio. Pero ya habrá ocasión para hablar de todo ello, porque lo que hoy nos corresponde es aprobar la ley que formalizará la voluntad de abdicar formulada por el rey Juan Carlos I. Claro que somos ciudadanos. Claro que no somos súbditos. Tanto somos ciudadanos y no súbditos que si no aprobamos esta ley, Juan Carlos I no podrá abdicar. Realmente la mejor expresión de ciudadanía y de que somos ciudadanos y de que el rey no puede hacer lo que le da la gana es que si estas Cortes no lo votan, pues la voluntad del rey no servirá más que para haberla expresado y no tendrá efectividad hasta que nosotros no la votemos. En los más de 2 siglos de historia constitucional de España no ha sido muy frecuente asistir con normalidad al relevo de la jefatura del Estado. En nuestra maltrecha historia democrática, los sobresaltos han sido lamentablemente la moneda en curso. Por eso queremos resaltar que nuestra cita de hoy es con lo mejor de nuestra historia, la conquista de normalidad y estabilidad institucional. Precisamente lo que no hemos tenido en nuestros 2 siglos de convulsa vida política. Decía Ortega y Gasset que hay que estar a la altura de los tiempos. Pues estemos a la altura de los tiempos. La soberanía reside en el pueblo español, sí, y nosotros
Sí les representamos. Sí representamos al pueblo español. Hagamos, pues, nuestro trabajo. Desde Unión, Progreso y Democracia hemos hecho público nuestro reconocimiento a la figura del rey Juan Carlos, nuestro primer monarca realmente parlamentario, y a su innegable papel durante la transición y para la consolidación de la democracia. Él supo entender las demandas de una sociedad española que había aprendido de los errores del pasado y estaba decidida a impedir que se repitieran los fracasos colectivos que costaron sangre, frustración y atrasos, y se puso del lado, él, el rey Juan Carlos, del lado de los que queríamos construir una España plural y democrática, unida en la diversidad e integrada en Europa. Con sus aciertos y errores, con sus luces y sus sombras, el rey Juan Carlos cumplió con su obligación, y justo es que hoy también desde esta tribuna se lo reconozcamos. Hoy no es el día para discutir sobre la reforma o sobre la forma del Estado, para preguntarnos si monarquía o república. La pregunta correcta es ¿Constitución sí o no? Y la respuesta, como no podía ser de otro modo, ha de ser Constitución sí. Porque hoy, como ayer, es el día para cumplir y hacer cumplir la Constitución que todos los españoles aprobamos en referéndum. Lo aprobamos en referéndum hace más de 35 años. Hoy, como ayer, es momento de recordar que el respeto a esta Constitución ha llevado a España al periodo más largo de prosperidad, estabilidad y libertad que hemos conocido todos los españoles, incluida la Segunda República. La democracia real, sustantiva, material, no se puede entender al margen del funcionamiento reglado y normalizado de sus instituciones. No hay democracia fuera del Estado de Derecho, y no hay Estado de Derecho sin el respeto a las normas jurídicas. Me dirán ustedes que es una obviedad, y lo es, tienen razón, pero es tan obvio que hay que recordarlo. Porque hay quien pretende que la abdicación del rey Juan Carlos abra una crisis constitucional que obligue a replantearse la institución, lo que equivaldría a anular la propia Constitución que la legitima. La respuesta a tal despropósito no puede ser otra que hacer que las instituciones, estas Cortes en primer lugar, funcionen con normalidad. Porque lo que estamos haciendo no es ni más ni menos que lo que entre todos decidimos que había que hacer: respetar... Perdón, señora diputada, por favor, los que no están atendiendo, que vayan al bar o donde quieran. Continúe. Gracias, presidente. Decía que lo que estamos haciendo no es ni más ni menos que lo que entre todos decidimos que había que hacer: respetar el sistema político que democráticamente nos hemos dado. Resulta asombroso asistir a argumentaciones propias de los parámetros históricos del siglo XIX. Algunos, como Sísifo, parecen querer cargar con la pesada roca de la historia equivocada. Hoy no tiene ningún sentido plantear el debate república versus monarquía en términos de mayor o menor democracia. La forma de Estado no es tan importante, señorías. Lo que importa es la calidad del sistema. Eso también es una obviedad, pero resulta evidente que también eso hay que explicarlo. En el terreno de los ideales políticos podríamos aceptar que es mejor la república que la monarquía, en el terreno de los ideales políticos. Pero lo importante, señorías, en el terreno práctico es la ciudadanía democrática, no la forma institucional del régimen que la garantiza. La ciudadanía democrática, no la forma del régimen que la garantiza. Un republicanismo basado en principios identitarios, etnicistas, teocráticos o totalitarios es peor para ser ciudadano que una monarquía parlamentaria democrática. Si se cambiara la Constitución, siguiendo los pasos establecidos, y se instaurara el republicanismo, habría de hacerse con todas sus consecuencias, es decir, acabando con derechos y privilegios históricos, acabando con los reinos de taifas con poderes prepolíticos y preconstitucionales, estableciendo un laicismo inapelable, la unidad educativa del país y así otras tantas cosas. Me temo que muchos de los que hoy se proclaman republicanos no compartirían buena parte de estas premisas, entre otras cosas, señorías, porque son los mismos que propugnan la fragmentación del Estado de Derecho, posición, por cierto, de lo más antirrepublicana que uno pueda encontrar.
No deja de resultar, por otra parte, curioso que los que defienden la existencia de pueblos preconstitucionales y originarios con su derecho a decidir puesto y todo, no se den cuenta que esa demanda es tan arcaica y tan reaccionaria como creer en el derecho divino de los monarcas. Por cierto, derecho divino que no se da en la monarquía parlamentaria. A quienes, apelando a la democracia, que ya tenemos, por cierto, defienden hoy un referéndum sobre monarquía o república a remolque de la abdicación del rey, porque hay que recordar que nunca trajeron este debate, les quiero decir dos cosas. En primer lugar, que ese referéndum que plantean es ilegal con independencia de la respuesta. Su ilegitimidad deriva de su presunción de enmendar la Constitución en lo referente a la forma de la jefatura del Estado sin respetar el procedimiento establecido. Hacer esa pregunta, monarquía o república, fuera de un debate de reforma constitucional es un fraude que nos llevaría a un punto cero preconstitucional. Es un ariete para demoler la propia Constitución utilizando esta pregunta. En segundo lugar, les preguntaría si les parece que la República de Corea del Norte o la República de Irán o Cuba o la República Bolivariana de Venezuela, por el hecho de ser repúblicas, garantizan derechos democráticos a sus ciudadanos. Y también si les parece que esos sistemas son más progresistas y más justos que las monarquías que funcionan en Suecia, Noruega, Dinamarca o el Reino Unido. Lo que viene a confirmar, señorías, que la forma del Estado no garantiza nada, que lo importante es el buen funcionamiento de la democracia, de sus instituciones, desde la primera hasta la última. Hoy, como ya se ha dicho, se abre una nueva etapa de la historia de España. Nuestro grupo cree que es el momento para apoyar y colaborar para que el nuevo jefe de Estado pueda tener éxito en su función. Pero este apoyo no es un cheque en blanco. España es un país institucional y socialmente malherido. Es el tiempo también, pues, de las reformas. No puede haber más ocurrencias ni improvisaciones, más cesiones gratuitas ante el que nos amenaza o incumple las leyes, y tampoco más paños calientes ante el que engaña, manipula, estafa, miente o roba. Queremos que el nuevo jefe del Estado esté a nuestro lado, al lado de la sociedad española en el proceso de regeneración de la democracia. Hace 40 años un régimen agonizaba y otro pedía paso. Ya no tenemos que transitar desde la dictadura a la democracia, unirnos a Europa, superar aislamientos internacionales, pero hoy también son muchas las expectativas y muchas las necesidades. Le corresponde al nuevo jefe de Estado estar a la altura de las nuevas circunstancias y de los nuevos anhelos de la sociedad española del siglo XXI, bien distinta de aquella a la que su padre, el rey, juró servir. Lo que el futuro rey ha de hacer es encarnar las nuevas aspiraciones y respetar las nuevas exigencias de los españoles de hoy. Es conocido el compromiso de Unión, Progreso y Democracia con la transparencia de las instituciones y nuestra exigencia al respecto. Hemos insistido en la necesidad de que la monarquía española, en tanto que encarna la jefatura del Estado, se someta a las máximas exigencias de una sociedad moderna y democrática de este siglo. El momento presente es, sin duda, una gran oportunidad para que el nuevo rey se comprometa firme y expresamente en esa dirección. La sociedad española quiere más democracia y democracia de más calidad. Y en este contexto esperamos que el futuro rey, en tanto que jefe del Estado, sea garante no solo de la unidad de la nación española, sino de que la nación española sea ejemplo de una democracia de calidad en la que se garantiza el imperio de la ley, la prensa libre, la independencia de la justicia, la separación de poderes, la justicia social y la libertad e igualdad de todos los ciudadanos. Queremos ver en la abdicación del rey Juan Carlos I el último servicio de un rey que fue determinante en la construcción de la democracia en España. Deseamos que su hijo, el aún príncipe de Asturias, tenga el valor de encarar esta nueva etapa en la que el reto es, como decía, la regeneración de la democracia. Porque, señorías, un rey que entienda su cargo como una dignidad llena de obligaciones y no de privilegios, ni corruptelas ni para él ni para su familia, ni para sus amigos de la corte. Un rey que se comporte con transparencia, con honradez, con neutralidad ideológica y con espíritu de servicio es el rey que España necesita. Cada momento histórico conlleva incertidumbres
pero también abre nuevas oportunidades. Aprovechemos este que nos ha correspondido vivir para recuperar la idea de España como un sueño colectivo y salvar a nuestra democracia de la corrupción que la corroe, del enjuague público-privado, de los que quieren romper la baraja antes de haber jugado todas las cartas, de populismos de radicalidad y de ruptura, de los salvapatrias de una u otra facción. Los países más prósperos, los que mejor han funcionado en su historia, son aquellos que han sido capaces de afrontar sus crisis desde las instituciones, haciendo los cambios y reformas necesarias, pero manteniendo lo mejor de su sistema político. Otros países, sin embargo, han ido dando tumbos, cambiándolo todo, su régimen político, sus constituciones, y a esos países no les ha ido tan bien. España fue uno de ellos. A principios del siglo XX, cuando podíamos haber transformado nuestra monarquía constitucional en una monarquía parlamentaria democrática, no fuimos capaces de hacerlo. La clase política de entonces y el rey no supieron estar a la altura de las circunstancias. Todo acabó con el golpe de Estado de Primo de Rivera y, a partir de allí, lo que ya todos conocemos. Para nuestra desgracia, esto se llevó por delante a una serie de generaciones que eran las mejores en mucho tiempo, que en mucho tiempo había tenido España, y entramos en una fase negra de enfrentamientos y miserias. Como en aquellos años de principio del siglo XX, hay hoy mucha gente muy cualificada, muy vital, muchos ciudadanos que han hecho un gran esfuerzo en sus vidas y que ahora lo están pasando muy mal. A esa gente, a ese país real, queremos decirles que se abre una gran oportunidad para hacer juntos un país mejor y que vamos a reformar las cosas, pero sin tirar por la borda todo lo que tanto nos ha costado conseguir. Un país en el que ellos, todos, tienen cabida con dignidad. Queremos una España fuerte, innovadora, unida, justa. Pero esa España que queremos requiere cambios no solo en la institución de la monarquía. Si le exigimos al nuevo rey que dé ejemplo de austeridad, independencia, neutralidad ideológica y transparencia, también nosotros, los responsables políticos, hemos de someternos a esas exigencias. La España que queremos, la que quieren los nuevos españoles, nos exige que promovamos profundas reformas institucionales, no como una prolongación de la vieja política, sino con una auténtica voluntad de cambio. Porque la calidad de la democracia no es sino la consecuencia de la calidad de sus instituciones, de la separación de poderes, de la transparencia y la lucha contra la corrupción, de la igualdad efectiva ante la ley. Pero, señorías, no hay democracia de ninguna clase, ni de baja ni de alta calidad, sin cumplimiento y respeto de la legalidad, comenzando por la Constitución, la estructura básica en la que se apoyan todas las demás leyes y derechos. Por eso, el mayor acto de calidad democrática que podemos y debemos ejercer en un momento como el presente es hacer que se cumpla la Constitución, refrendando la abdicación del rey Juan Carlos y abriendo paso a la sucesión constitucional de la corona. Todo lo demás, incluyendo la reforma de la propia Constitución, que nuestro partido, Unión, Progreso y Democracia, viene defendiendo desde que nacimos, se hará como está previsto en la Constitución. En la democracia, señorías, no hay ninguna otra vía que sea aceptable. En coherencia con estos principios y estos valores profunda y radicalmente democráticos, constitucionalistas, como nos gusta definirnos en nuestro partido, el voto del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia será un voto positivo, muy positivo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Díez. Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Esteban. Gracias, presidente. Gracias, un traguito me va a venir bien. Señoras y señores diputados, tras la campaña mediática a la que hemos asistido esta última semana y la rapidez en querer tramitar esta ley orgánica,
ha quedado manifiestamente claro que se ha querido hacer pasar la tramitación parlamentaria de esta ley como una mera formalidad a cumplimentar dentro de un supuestamente aceptado y consolidado sistema político en el Estado. Un sistema político del cual la forma de Estado, la forma de gobierno, es parte consustancial, en este caso, desde su mismo inicio. Hace 36 años se realizó el llamado Pacto Constitucional, que fue refrendado por la ciudadanía en un PAC como un conjunto indiscutible. La monarquía, señalada por el dictador como su sucesora, quedaba acomodada y, sobre todo, insertada, asentada en los nuevos tiempos a través de aquel pacto. Como bien ha señalado el exdiputado socialista y amigo José Antonio Pérez Tapias, quienes alaban acríticamente el pacto constitucional se olvidan interesadamente de las imposiciones preconstitucionales. Aquel pacto estuvo constreñido por la realidad de un régimen dictatorial cuyas fuerzas vivas controlaban todos los resortes del poder y amenazaban con la regresión y la represión si las aguas llegaban a salirse de su cauce. En aquel acuerdo hubo algunas materias no sujetas a discusión, impuestas desde el mantenimiento en su puesto de jueces, militares y funcionarios que habían participado en la represión del régimen, hasta la propia forma de gobierno, la monarquía. Esta nunca pudo ser cuestionada verdaderamente porque formaba parte del paquete a preservar que provenía del viejo régimen dictatorial. Así, fue imposible entrar en una discusión auténtica sobre la forma de gobierno. Una república nunca hubiera sido aceptada por los poderes fácticos. La república, seamos realistas, nunca tuvo una oportunidad. ¿Cómo puede ponerse en cuestión la legitimidad de amplios sectores de la sociedad para reclamar que los ciudadanos manifiesten su preferencia por la forma monárquica o la republicana? Hasta la fecha, y parece que tampoco mañana por la mañana, nunca pudieron hacerlo. Técnicamente, es bien cierto, y en esto tengo que coincidir con otros portavoces que me han precedido, que esta ley no viene a suponer sino un darse por enterado por parte del Congreso de la abdicación real. De hecho, técnicamente, insisto, técnicamente, votar no supondría algo así como exigir al monarca actual que continuara en su puesto. Pero, aunque a algunos les gustaría que la ley fuera un mero trámite revestido de pompa y boato posterior, de manera que el debate fuera inexistente, todos sabemos que hoy, aquí, está sobre el tapete algo más que todo eso. Está en juego fijar la posición de cada grupo ante la forma de gobierno constitucional 36 años después. Y sí, se debate entre monarquía y república, se debate sobre la utilidad de la institución monárquica. Hace 36 años, el Partido Nacionalista Vasco fue conscientemente excluido de la ponencia constitucional. Simple, lisa y llanamente, nunca se llegó a un pacto con el nacionalismo vasco. Y ello trajo como consecuencia que la ciudadanía vasca diera la espalda a la ratificación del texto constitucional. Apenas el 30% del censo electoral vasco dio el sí al texto de 1978. Pasadas décadas, esa falta de complicidad, de integración en el modelo constitucional existente es en Euskadi aún mayor. Nunca nos hemos sentido parte de aquel acuerdo y así lo hemos reiterado en cuantas ocasiones ha habido oportunidad. Lo que se nos viene a pedir en esta ocasión, en este acto, es que participemos de manera más o menos tácita o más o menos expresa en la ratificación de la forma de Estado de ese pacto que nunca compartimos. Es decir, se nos pide un apoyo al paquete constitucional que nunca le brindamos. El Partido Nacionalista Vasco mantiene la misma posición que tuvo en el año 78 ante la Constitución. El PNV entiende que hoy, al igual que entonces, no se siente comprometido con el apoyo al marco constitucional aprobado en el Estado. Cosa bien distinta es que acate, por imperativo legal, las reglas de juego en él dispuestas. Si quieren que demos nuestra aquiescencia a la forma de gobierno, deberá renegociarse el conjunto de la Constitución, discutir y acordar el propio modelo de Estado. El Partido Nacionalista Vasco no amparará ninguna ratificación o reforma soterrada de la denominada Carta Magna por entender que los problemas existentes de crisis institucional, de modelo de Estado, de transparencia, etcétera, deben ser abordados de raíz, buscando renovados consensos
que puedan ser ratificados ulteriormente por la voluntad de la ciudadanía y de las comunidades nacionales que desean ser reconocidas y respetadas en un nuevo punto de encuentro jurídico-político. Esto es, abrir un período de reforma constitucional a la búsqueda de acuerdos amplios. El Partido Nacionalista Vasco es esencialmente republicano. Ese es el modelo que concebimos para una Euskadi integrada en Europa. En nuestro ideario solamente se contempla que la representación política legitimada es la dimanada de la voluntad popular, es decir, la expresada democráticamente por la ciudadanía. En tal concepto no encuentra amparo la sucesión dinástica. Luego, conceptualmente, el PNV no es un partido monárquico, sino republicano. El Partido Nacionalista Vasco es, por otra parte, un partido exclusivamente vasco, enraizado exclusivamente en su tierra, y es su forma de gobierno interna lo que está en la primera línea de sus preocupaciones y compromisos. No forma parte, subrayo esto, no forma parte de nuestras prioridades políticas la forma de Estado que se adopte en España. Sin embargo, llegados a este momento político y sesión plenaria, la situación exige explicitar nuestra visión sobre la cuestión. En el siglo XXI parece de recibo que la República sea la forma de Estado más acorde con los tiempos, un sistema en que los ciudadanos y ciudadanas elijan periódicamente a quienes van a representarles y a quien vaya a representar el Estado en el que viven. Ahora bien, siempre puede ser aceptable otra forma de Estado, siempre considerando que cumpla dos condiciones. En primer lugar, que respete el funcionamiento de un sistema institucional democrático y, en segundo lugar, que tenga una utilidad concreta, práctica, que sirva en definitiva para solucionar determinados problemas. Hoy por hoy, ciertamente, desde nuestra visión, y creo que desde la visión de muchos ciudadanos, la monarquía española parece carecer de esa utilidad. ¿Qué plus aporta a la gobernabilidad que no aportara una república? Se suele afirmar que la figura del rey es la imagen de la unidad constitucional del Estado. ¿Realmente puede afirmarse esto con seriedad? En un momento en el que Cataluña reclama poder tener su sitio en Europa, cansada de los portazos que se le han ido dando en los distintos intentos de reforma estatutaria y fiscal, con una Euskadi que más que nunca reafirma en las citas electorales su desapego con el proyecto que encarna la actual Constitución? ¿Es esta la unidad que protege y asegura la monarquía? No parece haber sido muy fructífera su labor con este modelo. ¿Representa realmente la unidad de la, entre comillas, nación? Nosotros negamos la mayor. La nación vasca existe, no solo porque haya sido así a lo largo de la historia y hayamos mantenido unas instituciones propias, así como una lengua y cultura diferentes, sino porque hoy así lo siente una mayoría de la ciudadanía vasca. Si quiere la monarquía demostrar alguna utilidad, tiene ante sí un reto y un reto importante: dar respuesta a las aspiraciones de las diferentes naciones que conforman el Estado español, comenzando por su reconocimiento. En el caso vasco, esta reivindicación tiene un hecho diferencial amparado en los derechos históricos que provienen de los fueros vascos y en la voluntad de nuestra ciudadanía. A diferencia de para los dos grandes grupos políticos de la Cámara, para el mío, el futuro Felipe VI es una auténtica incógnita. Pero si hay alguna cosa clara en los tiempos que corren, es desde luego que no podrá limitarse a ser una figura de cera que se pasee de evento en evento. Si quiere legitimarse, deberá dejar una idea clara, más pronto que tarde, de qué modelo de Estado imagina. Somos partidarios de la adopción de medidas enérgicas orientadas a atajar la crisis institucional y de valores en la que está sumido el Estado, y de ello no se escapa precisamente la institución monárquica. Pedimos valentía y determinación al futuro monarca para que afronte con realismo los problemas del Estado y su ciudadanía, y ello exigirá, en algunos casos, indudablemente, medidas audaces. El futuro rey debe ser consciente de que debe utilizar sus poderes de arbitraje y moderación constitucionalmente encomendados para encaminar al Estado un nuevo modelo, y sólo así dará sentido a la monarquía. En 1978 el rey tenía asegurado el trono. Su continuidad, más allá de la designación por el dictador, era una condición sine qua non impuesta por los poderes fácticos. Hoy, en pleno siglo XXI,
en una situación muy diferente a la de la transición, el rey debe ganarse el trono, debe convencer a la ciudadanía y a las fuerzas políticas y sociales de su utilidad. Ello exigirá también pilotar una institución basada en la transparencia, no solo de su actividad pública, sino de las finanzas de la Casa Real y su patrimonio personal, tal y como es exigido por la ciudadanía a otros poderes e instituciones. Ni es comprensible para la ciudadanía que el jefe del Estado no responda penal ni civilmente, tal y como se viene interpretando su inviolabilidad por la jurisprudencia hoy, por las acciones personales que haya realizado en el ámbito privado. ¿Qué naturaleza, quizá divina, puede justificar que sea irresponsable a diferencia del resto de los ciudadanos por sus actos privados? Una institución que debe basarse más en su condición civil de jefe de Estado y menos en la de su condición de capitán general de los ejércitos. Es aquella la primordial, la primera la primordial. La otra es simplemente accesoria. En este sentido, no es un buen comienzo el anuncio oficioso de que acudirá a su proclamación ante las Cortes Generales con uniforme militar. La figura del rey soldado, pergeñada por Cánovas para encumbrar a Alfonso XII, con continuación posterior, ni es moderna ni es democrática. Y quiero decirles que a mí la tradición en ocasiones me puede parecer bella y loable, pero en todo caso, en este caso concreto, esta tiene un origen muy preciso y es rancia, lejos de la imagen que debería proyectarse en un nuevo tiempo. Voy concluyendo, señoras y señores. El Grupo Vasco se abstendrá en la votación de esta ley por las razones ya expuestas. En tanto en cuanto no se reconozca la necesidad de abrir un nuevo tiempo constituyente y se pretendan acompasar las decisiones acerca de la estructura política del Estado mediante parches legales, el Partido Nacionalista Vasco no puede apoyar ninguna iniciativa legislativa que no afronte con determinación y eficacia los graves problemas estructurales de la crisis institucional que afectan al Estado. Hacemos un llamamiento expreso a la apertura de un proceso de reforma constitucional, una reforma que más o menos enunciada está en el discurso y agenda de la mayoría de los grupos políticos. Una reforma pendiente y necesaria a la que a todas las instituciones, también a la monarquía, les compete dar impulso. De igual manera, como lo ha demostrado a lo largo de su dilatada historia política e institucional, si se dan las condiciones explicitadas en nuestro discurso, modernizando la monarquía y reconociendo constitucionalmente como sujeto político a la nación vasca, el Partido Nacionalista Vasco, como lo ha hecho siempre en el pasado, sabrá mantener su compromiso con la gobernabilidad y la convivencia y la democracia, estando a la altura de la responsabilidad que el momento exige. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Esteban. Comenzamos ahora por el Grupo Parlamentario Mixto. Quiero decir que se sepa que van a intervenir todas las fuerzas que están dentro del Grupo Parlamentario Mixto y con tiempo suficiente, porque esta es una ley muy importante para que tomen su posición. En primer lugar, tiene la palabra el señor Cuadra. Señoras, señores, juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juan Carlos I, 22 de noviembre de 1975, discurso de proclamación como rey. Juan Carlos I, sí, el rey de las dos caras, ha dimitido. El que fue designado sucesor por Franco, aquel dictador genocida, a quien juró lealtad y quien después, sin despeinarse siquiera, se convirtió en demócrata de toda la vida. Este es el rey que ha abdicado. Se va sí, pero su ida va bastante más allá del nombramiento de su hijo como sucesor. Pretenden colarnos
de nuevo, otros 40 años de lo mismo, de más de lo mismo, de un régimen que nació en aquella transición tramposa, fraudulenta. Y esto, y no otra cosa, es lo que está hoy en este debate y en esta votación que vamos a realizar. No fue el rey ni fue Suárez quienes trajeron ningún tipo de libertad, fueron los trabajadores con sus huelgas, la gente normal de la calle, el pueblo con su lucha quien lo consiguió. Y el rey Juan Carlos y Adolfo Suárez estaban al otro lado de la barricada, dando órdenes para reprimir aquello, tramando planes uno detrás de otro para organizar cambios que en lo fundamental mantuvieran lo esencial de aquel régimen. Eso fue la transición. Tan solo entre 1975 y 1977, los 2 primeros años de Juan Carlos como jefe del Estado, en Euskal Herria fueron asesinadas más de 50 personas por la policía, la Guardia Civil, las fuerzas paramilitares. Cientos de personas fueron torturadas brutalmente, miles de personas las detenidas, y Juan Carlos I era el jefe del Estado bajo el cual se organizó todo esto. Y después de 1977, más de lo mismo. Se negaron los derechos a nuestro pueblo, prosiguieron las detenciones, las torturas, denunciadas incluso desde la ONU, desde la Unión Europea, las ilegalizaciones, los cierres de periódicos. Y, ¿por qué no?, en ese régimen también se secuestró, se desapareció, se asesinó a personas con el GAL, y Juan Carlos era el jefe de ese Estado. Y hace tan solo una semana nos ha venido ahí a Navarra el descendiente y nos ha dicho y nos ha repetido, aviso a navegantes, nos ha repetido el cuento de siempre de la España una, única, indivisible e indisoluble, la única patria existente, la española, of course. Juan Carlos I fue convertido en demócrata por una oposición vergonzosa que vendió su dignidad republicana por un plato de lentejas. Y así la España una, grande y libre, franquista, fue recauchutada. Y hoy tenemos esa España indivisible e indisoluble de la Constitución, de esa Constitución que no aceptamos allí en Euskal Herria. Y la transición nos legó también el Ejército, la Policía, la Guardia Civil, blindada por una ley de amnistía de 1977 que evitó que se pusieran al descubierto todos sus crímenes durante 40 años. Y nos legó también una banca y un poder económico que medró con el franquismo y que hoy es la base del IBEX 35. Y nos legó también una jerarquía eclesiástica que paseó bajo palio a aquel criminal y mantuvo la mayor parte de sus privilegios. La democracia, señoras, señores, es incompatible con cualquier tipo de poder hereditario y mucho más en el caso del Estado español, en el que el rey es jefe de Estado y es jefe también de los ejércitos. La actual monarquía, hay que recordarlo también, es la herencia de aquella España que desde el primer momento, desde su nacimiento, se asentó sobre la base de la conquista, de la guerra, de la imposición y de la exclusión, y se extendió así, con estos principios, por todo el mundo, llevando conquistas, guerras, expolios, esclavitud, incluso genocidios a los pueblos indígenas de América Latina, y se opuso con sangre y fuego, a sangre y fuego, hasta el último momento, a las ansias de libertad y de independencia de Cuba, de Filipinas. Esta es la España que hoy tenemos aquí también presente. La monarquía, no hace falta decirlo, ha estado siempre al servicio de los ricos, que son quienes la alimentan. No es casualidad que el primer discurso del rey Juan Carlos después de su abdicación fuera ante 300 directivos de las principales empresas españolas, a quienes les dijo eso tan conmovedor, les alabó el servicio que prestan en la generación de puestos de trabajo y en la creación de empleo. Alaba así a quienes han destruido millones de puestos de trabajo, recortado salarios, privatizando las condiciones laborales. Alaba a estos. Alaba a todas las personas que en estos años de crisis han engordado sus bolsillos con ganancias millonarias, con contratos blindados, con jubilaciones de escándalo
que claman al cielo. Alaba a estas personas, porque la monarquía no se codea con los sindicatos, no, ni con las ONGs, ni con las asociaciones de pensionistas. Su reino no es de ese mundo, no es el de la gente normal. Su reino es el reino amigo de las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, de esas satrapías misóginas y reaccionarias con las cuales se relaciona y a las que va a visitar un par de veces al año, rodeada de banqueros y de empresarios para hacer negocios. Por cierto, se ha dicho, ¿para cuándo una auditoría de la fortuna real para saber a ciencia cierta, con pelos y detalles, de dónde procede? ¿Qué negocios son los que ha hecho esta persona para hacer que hoy sea una de las personas más ricas de Europa? ¿Por qué los muros de la Zarzuela están blindados al fisco y a la fiscalía? ¿Y por qué se quiere mantener esto? No queremos ninguna monarquía, Amaiur, ni para Euskal Herria ni para ningún país del mundo. Por eso somos solidarios con todo tipo de reivindicación republicana, de aspiración democrática, y nos solidarizamos firmemente con ellas. Pero a continuación tenemos que decir que por encima de todo, la república por la cual nosotros luchamos es la primera república vasca, la Euskal República, porque nunca hemos tenido ninguna república. Y sabemos de lo que hablamos, porque allá, en Euskal Herria, en el Estado francés, se nos siguen negando también derechos políticos, derechos lingüísticos, derechos culturales. Y hoy, cuando se empieza a hablar de la necesidad de una segunda transición, de un proceso constituyente, nosotros decimos, proceso constituyente sí, pero en plural, procesos constituyentes para cada una de las naciones que hoy forman parte de este Estado que es cárcel de pueblos. Segunda transición sí, pero asentado en una ruptura democrática con los pilares que nos legó aquella transición tramposa, fraudulenta. No más fraudes. La abdicación del rey Juan Carlos no supone ningún cambio sustancial. Se trata de una mera operación de lifting político para tapar las brechas de esa monarquía decrépita y de ese régimen que está siendo golpeado social y políticamente desde todos lados. Lo que tenemos aquí, en esta votación, es un mero de oca a oca y tiro porque me toca. Y aquí lo que hace falta no es un cambio de personas, sino un cambio de estructuras, un cambio de régimen. Bertolt Brecht afirmó, voy terminando eso, señoría, poeta y dramaturgo alemán, tuvimos muchos señores, tuvimos hienas y tigres, tuvimos águilas y cerdos, y a todos los alimentamos, mejores o peores, era lo mismo. La bota que nos pisa es siempre la misma bota. Ya comprendéis lo que quiero decir. No cambiar de señores, sino no tener ninguno. Y nosotros, Amaiur, decimos no cambiar de reyes, sino no tener ninguno, ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos. Esto es lo que decimos. La votación que hoy se plantea tiene trampa, porque en la misma, se vote lo que se vote, siempre sale monarquía, siempre salen reyes. La baraja está trucada, solo tiene reyes, solo salen coronas de la misma. Y Amaiur no va a participar en esta farsa. Es algo que pretende perpetuar 40 años más de monarquía, de imposición y de negación de derechos a nuestro pueblo. Esto es lo que es. No participaremos en esta farsa. Monarquía kanpora. Gora Euskal Herria askatuta. Gora Euskal Errepublika. Muchas gracias, señor Cuadra. Tiene a continuación la palabra el señor Vox.
Muchas gracias, señor presidente. Señories, interpretant el sentiment i els anhels del poble que acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana. Se lo traduzco. Por favor, silencio. Está en uso de la palabra el orador. No toleraré interrupciones. Les voy a hacer la deferencia de traducírselo. Es una frase histórica que se pronunció hace 83 años. La pronunció Francesc Macià, que fue después presidente de la República Catalana y también de la Generalitat de Cataluña. Y rezaba así, interpretando el sentimiento y los anhelos del pueblo que nos acaba de dar su sufragio, proclamo la República Catalana. Hace 83 años, y parece que en vez de progresar y avanzar y ir hacia adelante, lo que estamos haciendo es retroceder, ir atrás como los cangrejos. Nuestros abuelos lo tuvieron mucho más claro. Ellos sabían que las sucesiones no es lo correcto en política, que en política se debe votar, que la soberanía reside en los pueblos y no en los soberanos. Lo tuvieron muy claro. Y a ver, nuestros hijos, los niños del siglo XXI, también lo tienen muy claro. Seguramente mucho más que todos los que estamos aquí, que practicamos o igual hemos vivido en viejas políticas y por eso pues igual estamos algo contaminados e incluso el debate que estamos celebrando ahora nos parece lo más normal, cuando es lo más raro del mundo, ¿no? Que a un jefe de un Estado, el máximo representante político de una sociedad, no se le pueda votar y elegir. Eso es extrañísimo. Nuestros hijos lo tienen muy claro y cuando nosotros les decimos tenéis que crecer para tomar decisiones responsables, para ser independientes, para ser soberanos para con vuestra persona, nos dicen, ¿y vosotros por qué consentís que el que gobierna en todo el Estado español no sea elegido? ¿Por qué vosotros no sois también responsables y tomáis decisiones con independencia y con soberanía? Eso es lo que nos dicen y nos dirán las generaciones siguientes. No se entiende que al frente de un Estado se produzca un relevo entre aristócratas y, como diría William Shakespeare, que nos creamos de verdad que cambiando coronas curemos el dolor de cabeza. Cambiando coronas no se cura el dolor de cabeza. Se cura de otra forma, pero no así. Los cargos no se heredan, las funciones no se heredan, la representación política no se hereda ni se puede heredar, se debe votar. Los pueblos no se heredan, los pueblos no se pueden heredar, no somos un mueble que pasa de padres a hijos, no somos eso, no somos una propiedad, somos un pueblo. Somos varios pueblos soberanos. Nadie puede decir